Buenas amigos, y hoy os quiero contar una historia así como suena. Sabéis que hace poco hablamos de las plagas de estos caracoles enanos o caracol de río, pero en general hice un vídeo pues cómo eliminar los caracoles. Vídeo que muy a mi pesar, porque últimamente llevo el tiempo que llevo y me gustaría tener más tiempo para contrastar experiencias, traté este acuario. Y no sé si veis por ahí que tenemos uno, bueno, eso es porque he unido los proyectos y se me han pasado. Y otra cosa, pues, son esas puestas que son del verdadero Planorbi, no este caracol de río o falso Planorbi. Pero bueno, eso es otra historia para otro día. Pero deciros que ese vídeo que hice de cómo eliminar caracoles es cierto al 90 y tantos por ciento, excepto, repito, para estos bichirrines que son súper resistentes. Y al final he optado pues por ampliar eso que siempre os digo de los métodos que contamos en ese vídeo, métodos biológicos o caracol asesino, o en este caso, y a ver si salen, ahí tenemos una, si la veis, ese pececito, hay unos pocos en este acuario, esa botia enana, las compré de peces. Y también la idea era ver si se adaptaba para volumen mínimo. Primer consejo de este vídeo: les encanta nadar y correr y jugar. O sea, un acuario largo, perfecto. Un salud, no tanto. He tenido que bajar un poquito el nivel del agua porque, y por suerte me pillé aquí un asalto y la pude recuperar, y ya fue cuando bajé un poquito el agua. Incluso creo que le bajaré otro poquito más de seguridad por si os pasa. Y además, como siempre digo, por requerimientos de estos peces, pues si se diera o diese el caso de que no es el caso que se quede corto de volumen, pero si no, pues siempre los podría pasar a acuarios mayores. Así aprovecho para contaros una experiencia. Entonces, en este acuario, esas botias enanas se van a encargar de los caracoles y sobre todo también de controlar esas puestas en las hojas, que es lo que es muy difícil de erradicar. Lo digo para que veáis otra alternativa para acuarios medianos de peces. Y además va a ser mucho mejor que, por ejemplo, incluso os hablé del sulfato de cobre. Fijaros, lo siento mucho, no tengo nada en contra de Azo. De hecho, me encantan mucho de sus productos, incluida sobre todo su comida. Pero esto lo compré a posta y es que ni han muerto nada, cero. O sea, horrible este caracol en concreto. No tengo dudas de que el 90% de caracoles, incluido el caracol pizza, que viene aquí dibujadito, se los elimine con la dosis que dice el fabricante. Pero el caracol de río, cero patatero. Entonces, en vez de comprar esos productos, pues directamente control biológico o caracol asesino o estas botias enanas, siempre repito que el volumen del acuario lo permita. Ahora, la historia que os voy a contar, ¿dónde viene? Cogí literalmente del otro acuario 40 de esos caracoles y los saqué a un bote de medio litro donde puse lejía. Lejía, así como oís, lejía. A razón de y en función de lo que indicaba para ese bote en concreto de ese fabricante, a razón de 1 litro de agua, 1 mililitro de lejía. Medio litro de agua, pues 0,5 mililitros de lejía, y se quedaban 36 partes por millón de cloro. Para que os hagáis una idea, eso es una burrada que incluso si fuera nitrato, la mayoría de los peces lo pasarían mal, y de hecho de cloro con esas cantidades no quedaría ni un solo ser vivo. De hecho son cantidades que se utilizan según el fabricante de la propia lejía para desinfectar. Es decir, acabaría con bacterias y todo eso. Repito, en un bote de agua aparte, nunca jamás se os ocurra en el acuario. Puse los caracolitos, los dejé media hora y veréis que parecía que caían todos al fondo del vaso, e incluso por el color blanco del inicio de la concha parecía que habían sufrido un golpe, por así decirlo, que había sido el tratamiento efectivo. Ahí, esa bote así que es efectiva con los huevos, las puestas y los caracoles. Y vale, pues tras media hora, lo dejé al final media hora más, un total de 1 hora, y dije, bueno, pues he sido capaz de
erradicar con eficiencia ese caracol. No evidentemente para usar, repito una vez más, ese tratamiento en acuario, sino pues oye, si tuviéramos que desinfectar el día de mañana en un desmonte, etc, etc. También digo esto porque muchos de vosotros en el anterior vídeo me habéis puesto en comentarios si desinfectar con lejía a veces los acuarios en los desmontes, que a veces habéis tenido problemas. Es que el problema es que los huevos aguantan mucho más de lo que yo incluso pensaba, aunque tratemos las hojas de las plantas con un poquito de lejía antes de meterlas en el acuario, sobre todo para esta especie en concreto. Incluso filtros, etc, etc, súper resistente, porque lo que hice en ese bote, como he dicho, al pasar una hora, enjuagué varias veces, incluso con agua de grifo, que para muchas especies ya sabemos que es un problema, pues incluso enjuagué para retirar la lejía, los pasé a un pequeño vaso y los dejé y vale, pues yo me fui a dormir. Cuando me levanté a la mañana siguiente, a las 8 horas, fijaros en la propia toma, los que seguían vivos, un altísimo porcentaje de ellos, es decir, que es resistente hasta incluso ese tratamiento tan agresivo que os estoy contando. Por tanto, me parece una historia, por eso decía al principio, que contar una historia interesante por si os ha pasado, por si os han dicho que hagáis esto, que tal. Incluso yo mismo pensaba que con el sulfato de cobre, que usé diferentes cantidades, incluso mucho más de lo que os recomendé, repito, como experiencia que estamos en este acuario de prueba cuando todavía no había puesto ningún descarte de gambas, y sin embargo soporta todos los tratamientos. Y este, pues nada, ahí están. En este sí que he echado algunos caracoles Elena, y también, como dije, pues controlando la alimentación y de vez en cuando sencillamente pues aspirando, no sifonando sino aspirando para tratar de limpiarlos. Fijaros qué bonitas las coris pigmeas, qué bien están. Pues sencillamente, como digo, limpiando, pues consigo ir reduciendo o controlando. Como siempre os he dicho, importante, el otro vídeo sigue siendo válido, controlar la alimentación. Pero volviendo por aquí, que es lo que nos interesa, y como os he dicho, sobrevivieron muchísimos incluso después de ese tratamiento. Entonces eso es lo que me llevó a tomar la opción de dar un paso atrás y siempre que podamos hacer ese control biológico, tenerlo en cuenta en la planificación de vuestros proyectos, porque en vez de comprar un bote de ese o de la marca que sea, pues gastarlos en peces y planificar el proyecto, que siempre os va a quedar mucho más equilibrado. E igualmente también decir que no es un caracol dañino, sencillamente es un tema de estética, o si se os va un poco de madre su población, porque en realidad son totalmente complementarios. Vengo por aquí ya lo tenemos preparados, como os dije, pues hay algunos de ellos, pues para un gambario van a ser totalmente complementarios también en este proyecto. Y así aprovecho también contando esta historia para que veáis cómo está este proyecto ya, para poner aquí gambitas que van a estar a sus anchas. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo, estas reflexiones, esta experiencia real con sus cosas buenas y sus cosas malas. Dejadlo en los comentarios. También tarjetita de lo que fue el otro vídeo, que sigue siendo válido para la mayoría de caracoles. Lamentablemente este es el caracol súper resistente. Pero dicho esto, ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos mostrando más experiencias reales. ¡Hasta luego, amigos!